Iniciamos con la cápsula 2 de la segunda unidad de salud mental, que nos va a permitir hablar sobre los procedimientos y protocolos relacionados con el manejo de pacientes dentro de los ámbitos de la salud mental, ya sea inserto en la comunidad o en el ambiente de nivel secundario o en el ambiente ya de nivel terciario, es decir, nuestro paciente internado en alguno de los centros de salud mental o ya sea internado en un hospital clínico. Dentro de las terapias que nosotros vamos a poder utilizar, la primera es una que ha sido controversial a lo largo del tiempo y que es conocida como la terapia electroconvulsiva, abreviado en su sigla TEC, o también conocida como la electroconvulsoterapia. Este es un tratamiento psiquiátrico que se crea en los años 30 con el objetivo de aliviar los síntomas de ciertos trastornos y desórdenes mentales en algunos tipos de pacientes. Este, este tipo de terapia en esos años también se utilizaba junto con la lobotomía, que es el retiro parcial de un lóbulo cerebral o un retiro completo de uno de los lóbulos para realizar el manejo de ciertos signos y síntomas, y ahí se empieza a estudiar, ¿cierto?, qué es lo que hace cada uno de los hemisferios en el comportamiento de la persona o del ser humano. Por lo tanto, en la actualidad, esta terapia ha ido avanzando y ahora solo es aplicada en aquellos casos en que el paciente no responde a la terapia con psicofármacos, es decir, es refractario a la terapia farmacológica. La terapia electroconvulsiva consiste en el uso de dispositivos que transmiten la energía eléctrica vistos en la imagen en esas como antenitas que salen de ambos lados de la cabeza, que son de color negro. Entonces, desde el exterior del cerebro del paciente, es decir, desde la piel, cráneo, y llegamos al cerebro de mi pacientito, generando una pequeña convulsión cerebral con una duración de entre 30 segundos y 2 minutos. Esta convulsión lo que pretende generar es impulsar la energía eléctrica dentro del cerebro para que finalmente ésta vuelva a estabilizarse y luego de realizada la convulsión vuelva a, entre comillas, resetearse la función eléctrica del cerebro, que es un poco lo que sucede también con los electroshock o la terapia que se realiza con choque eléctrico en el corazón cuando el corazón tiene alguna arritmia, ¿cierto? Que requiera del reinicio, entre comillas, de este, porque al generar esta descarga eléctrica básicamente hacemos que el corazón se detenga para que sea capaz de reiniciar un latido que sea sincronizado tanto en la contracción como en la relajación. Pasa aquí algo similar con el cerebro. Al aplicar la corriente eléctrica, vamos a tener una sobrecarga de los impulsos eléctricos que genera una convulsión, posterior a la cual estos impulsos van a volver a una velocidad más normalizada, que pretende también, ¿cierto?, que vuelvan a transmitir la información de una forma más equilibrada y disminuyendo los signos y síntomas que estaban apareciendo y que llevaron al paciente a requerir de esta terapia. Antiguamente, esta terapia se realizaba con el paciente despierto y se le generaron estas descargas eléctricas sin ningún tipo de analgesia o anestesia. En la actualidad, el paciente está con administración de anestesia general, por lo tanto no siente ningún dolor durante la terapia, y también se le administran hipnóticos que generan un proceso de amnesia en el periodo circundante a la terapia. Por lo tanto, el paciente no siente dolor, no recuerda lo que sucede y asimismo él luego va a quedar muy cansado. Por lo tanto, después de la terapia el paciente por lo general duerme y descansa y finalmente no se da mucho cuenta de lo que está pasando, a pesar de haber sido informado, porque debe confirmar el consentimiento para el proceso.
¿En qué tipo de pacientes pueden ser utilizadas las terapias electroconvulsivas? Primero que todo, en pacientes que tengan depresión grave con síntomas psicóticos, ya sea manía o estados depresivos graves o severos, con pensamiento o desconexión de la realidad y pensamiento suicida. Entonces, en ese tipo de pacientes, si ustedes se fijan en una depresión que sea grave, gravísima, y que puede llegar a un proceso autolítico de la persona. Luego tenemos la depresión, sí, la depresión resistente a los tratamientos farmacológicos, también conocida como depresión refractaria a fármaco. Y acá, como básicamente el paciente no tiene ningún efecto con los medicamentos indicados para su trastorno, se genera, ¿cierto?, la necesidad de ir a la terapia electroconvulsiva para ver si es que podemos tener algún avance, mejora o inclusive poder dejar los fármacos, ya que a través de esta corriente eléctrica nosotros pudimos organizar nuevamente la conducción eléctrica de las neuronas cerebrales. El tercer caso en el que podemos utilizar la terapia electroconvulsiva son los estados graves de manía secundarios al trastorno bipolar. Acá vamos a tener un estado de euforia intensa acompañado de conductas impulsivas y podríamos tener inclusive uso de drogas o psicosis presente en el paciente. Ya, por lo tanto, vamos a tener un estado que no solamente puede ser incómodo para el paciente porque vamos a tener demasiada energía y vamos a necesitar gastarla. Vamos a querer subir al monte Kilimanjaro y bajarlo y volver a subirlo. Entonces puede ser muy desgastante y al mismo tiempo como la persona siente que tiene tanta energía, no quiere dormir. Y al no querer dormir es donde vamos a tener los distintos trastornos que pueden venir secundarios a la deprivación de sueño, que incluso podrían generar la muerte del paciente. Luego tenemos los estados catatónicos relacionados con esquizofrenia, es decir, cuando mi paciente se apaga. Básicamente no se levanta, no reacciona, puede que abra o no abra los ojos, no se comunica con su entorno, no interactúa de ninguna manera, es como si estuviera en coma, pero al mismo tiempo estando completamente despierto y consciente de todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, la catatonia relacionada con la esquizofrenia y otras alteraciones psiquiátricas, pero que se acompañan de la psicosis, podrían ser también candidatas para la terapia electroconvulsiva. Los casos de la catatonia por trastornos ansiosos o la catatonia secundaria a uso de drogas que afectan el sistema nervioso no se califica como candidata para la terapia electroconvulsiva, sino que debe ser, ¿cierto?, relacionada con algún proceso de tipo psicótico para poder pasar a la siguiente etapa de tratamiento. Y por último, tenemos la demencia con altos niveles de nerviosismo, con agresividad, que sea refractaria o resistente al tratamiento farmacológico y que además se disminuye la calidad de vida del paciente. Este tipo de demencias es básicamente todo tipo de demencia que no sea tipo Alzheimer, porque la verdad es que el Alzheimer lo que genera es una atrofia del cerebro. Es decir, el cerebro se va secando, se va achicando, eh, los lóbulos cerebrales o los caminitos que tiene el cerebro van perdiendo neuronas de forma muy rápida y pronunciada. Y los pacientes que tienen Alzheimer tienden a no ser agresivos, pero sí tener regresiones a estado cognitivo previo, como por ejemplo un estado de la infancia. Por lo tanto, la demencia que venga con agresividad, nerviosismo y algunos episodios psicóticos podría ser candidata a la terapia electroconvulsiva. Entonces, si se dan cuenta, esta terapia no se le da a cualquier paciente depresivo, no se le da a cualquier paciente que se sienta triste o no le da a cualquier paciente que diga, oh, tengo un trastorno,
sino que tiene que ser súper bien evaluado, tiene que ser un paciente que tenga un estado severo de su condición y además de esto no es llegar e ir a la terapia, sino que debo ser autorizado por un comité médico de estudios de la salud mental conjunto con el estudio de cómo está mi cuerpo preparado para poder recibir la terapia. En estos casos, ¿cuáles son los riesgos de recibir una terapia electroconvulsiva? Acá, si bien los efectos secundarios han disminuido bastante desde los años 30, donde fue creada la terapia, hasta el día de hoy, que estamos en el año 2024, em, todavía podemos encontrar algunas de estas consecuencias no deseadas que se relacionan también a el transmitir corriente eléctrica a través del cerebro, es básicamente que te pegue un rayo. Entonces, entre estos efectos secundarios vamos a encontrar amnesia retrógrada, es decir, pérdida de la memoria en el plazo previo a la terapia, un día, 2 días, una semana, y que esta memoria podría o no ser recuperada dependiendo del paciente y cómo se haya visto afectado por el tratamiento. Una sensación de confusión pasajera que, al igual que los pacientes que han tenido una convulsión por ser epilépticos, podría venirles, en este caso igual viene esta confusión debido a básicamente lo que sucede en el cerebro por este shock eléctrico que genera esta conducción descontrolada. Cefaleas o dolores de cabeza, que sí, efectivamente las vamos a tener porque hemos generado una convulsión cerebral. Hipotensión o hipertensión, porque podríamos tener alteraciones en el hipotálamo que nos va a ayudar a regular, ¿cierto?, los síntomas positivos o síntomas negativos del cuerpo o el sistema simpático y parasimpático y cómo estos van a regular los distintos procesos de nuestro cuerpo. Lo mismo con el corazón y la frecuencia cardíaca. Ya podríamos tener taquicardias o arritmias secundarias a la terapia y por eso es que es súper necesario tener el pase de los médicos del comité de expertos, es decir, vamos a tener cardiólogo, nefrólogo, podríamos tener también un broncopulmonar o neurólogos que sí o sí van a tener que estar involucrados en el manejo del paciente. Podríamos tener dolor muscular relacionado a las convulsiones también, ya que vamos a tener la compresión o la contracción muscular severa desorganizada en nuestro cuerpo, secundario a estos movimientos involuntarios que vienen con la convulsión generada con la terapia. Y por último, las náuseas, que pueden ser derivadas más que de la convulsión en sí misma, de los cócteles de fármacos relacionados con la anestesia que se le da al paciente antes de la terapia. En muchos casos, la terapia electroconvulsiva suele tener una mejoría significativa de los síntomas desde la sexta sesión, pero una remisión absoluta puede llevar más tiempo, es decir, que todos los síntomas del paciente se vayan o dejen de estar presentes, eh, puede que se demore más de 6 sesiones, puede que se demore 12 sesiones, 20 sesiones, o que finalmente nunca llegue. Ya, eso va a depender mucho del cuadro del paciente, cuánto tiempo lo lleva y qué tan refractario ha sido el tratamiento, eh, qué tanta adherencia ha tenido el paciente a los tratamientos previos. Y en estas ocasiones donde no podemos tener una remisión absoluta, es decir, la distanciación de los síntomas donde ya no estén más dentro del paciente, acá vamos a tener que continuar con el tratamiento farmacológico o requerir de una terapia electroconvulsiva continua o permanente. Otro tipo de tratamiento que vamos a encontrar es la intervención en la crisis. Este es un método psicoterapéutico que se caracteriza por una atención que es pronta, es decir, rápida, en el momento en que se está generando la crisis y además de esto son pocas sesiones o pocas veces en las que vamos a intervenir porque
es básicamente focalizada en la sintomatología aguda, es decir, en el proceso que está viviendo la persona en este momento que le está generando este desequilibrio. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es influir en el funcionamiento psicológico de la persona para ayudarlo a lograr nuevamente el equilibrio que tenía. Es decir, volver a una etapa previa a que sucediera la crisis. Esta intervención o este tipo de intervención surge de la dificultad del paciente para utilizar mecanismos de defensa adaptativos, es decir, la dificultad de utilizar sus propias herramientas y hacer frente a una situación que se experimenta como una amenaza al equilibrio del yo, es decir, una amenaza al equilibrio de la persona en sus emociones, en sus capacidades, en su diario vivir, que podría llevarlo, ¿cierto?, a tener un problema o una crisis, ya sea normativa o no normativa, en este momento de su vida. Así que el objetivo de la intervención en la crisis va a ser restablecer el equilibrio existente previo a la crisis. Es decir, vamos a volver a la etapa anterior a que yo me descontrolara por este problema que estoy teniendo. ¿Y qué es lo que queremos lograr o qué queremos encontrar posterior a realizar las acciones necesarias que vamos a llevar a cabo? Uno, aliviar el impacto inmediato de los eventos estresantes, es decir, sacar a la persona de este estado de desesperación, de rabia, de frustración, ayudar a reactivar las capacidades y recursos sociales. Es decir, vamos a reactivar las habilidades que tenía mi paciente, que se acuerda cómo tiene que usarlos, orientarlos, ¿cierto?, en el camino que debe tomar. Y además utilizar los recursos que tiene sociales, como por ejemplo los amigos, la familia, los centros de salud eh, o los centros de atención de salud donde el paciente pueda buscar apoyo, por ejemplo, con un psicólogo o psiquiatra en el caso del COSAM. Entonces, la manera de afrontar o cómo se van a ver afectadas por esta crisis eh, va a depender, ¿cierto?, de qué tan tempranamente nosotros podamos ayudarlos y así poder disminuir la sintomatología asociada a esta crisis o a esta situación vivida. Según Belak y Esmal, nosotros, al momento de llevar una intervención oportuna en un momento de crisis aguda, vamos a poder prevenir su cronicidad, es decir, que no solamente tengamos una crisis en este momento, sino que evitemos que esto se mantenga en el tiempo y podamos volver a este estado de equilibrio anterior que tenía el paciente. Por lo que la meta más importante es evitar un funcionamiento regresivo, es decir, regreso, ellos dicen, a formas infantiles de adaptación, como por ejemplo que cada vez que tengo un problema yo llore o que cada vez que tengo un problema me frustre, me grite y me vaya, eh, que aquí no necesariamente tiene que ser algo infantil, sino que puede ser una etapa anterior al equilibrio que yo había logrado eh, antes de esta crisis. Entonces, debemos reforzar las funciones más autónomas de la persona, su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de eh, enfrentarse a emociones que sean incómodas, porque no hay emociones buenas ni malas, simplemente son emociones que me acomodan más o que me incomodan un poquito más. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ellos plantean esta situación, ¿cierto?, de intervención temprana y asimismo plantean 3 categorías de crisis donde yo voy a poder intervenir. En este caso, la primera de estas categorías serían las situaciones que involucran violencia, que pueden ser donde yo tenga temor por mi vida, por mi salud, por el sentido de mí mismo, porque voy a perder lo que soy, donde estoy, o eh, me voy a despersonalizar, voy a perder mi autoestima, o voy a perder a la persona que me ama porque ya sea algo que yo hice o algo que dejé de hacer. Y aquí tenemos mucho las personas que tienen violencia intrafamiliar, ya sean mujeres o sean hombres,
que ocultan esta violencia porque sienten que se lo merecen, porque, no sé, no tenían la comida calentita cuando llegó el marido, o el marido no hizo suficiente dinero, entonces la mujer sintió que era lo correcto golpearlo porque no cumplía su rol. O hubo un hombre en la fila del supermercado que miró a mi esposa demasiado tiempo, entonces yo tengo que castigarla porque que tiene que estar ella permitiendo que otra gente la mire. O si tenemos un vehículo y vamos andando en el vehículo eh, y nos asaltan, ¿qué pasa con la psique de la persona que está dentro del auto y que ha sido golpeada, apuñalada inclusive y bajada del auto a la fuerza? ¿Ya? Entonces, en estos eventos se puede originar el temor a perder el sentido de la identidad, es decir, ¿quién soy yo después de vivir esto? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me enfrento a la vida nuevamente? ¿Cómo me vuelvo, por ejemplo, a subir al auto después de que me asaltaron y me dejaron abandonada en la autopista? ¿Cómo yo me vuelvo a enfrentar a la sociedad sabiendo que yo soy el hombre de la casa y tengo que cumplir con ciertas características, pero que no soy capaz de lograrlo? Y mi esposa me lo hace saber y me hace enfrentarme con esta realidad. Entonces yo puedo perder el sentido de quién soy dentro de mi relación, dentro del hogar, dentro del trabajo, secundario a esta violencia que no necesariamente tiene que ser física, sino que también puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser sexual, puede ser laboral, puede ser social. Entonces hay distintos tipos de violencia en que yo me voy a poder ver involucrada y que me van a hacer sentirme despersonalizada, es decir, como que yo no tengo el mismo derecho que tiene el otro, que yo no tengo el mismo valor que tiene el otro, porque no me voy a encontrar el mismo nivel en este sentido, ya que me están diciendo que no valgo lo mismo, por lo tanto llega el punto en que yo me lo creo. Por lo tanto, estos sentimientos de no sentirme suficientemente persona, como que este cuerpo no es mío, como que yo quisiera no estar en este momento y este lugar, finalmente viene con el miedo a una desorganización del yo. Es decir, que todo lo que yo he ido logrando, todo lo que he podido resolver, todo lo que he obtenido en este tiempo, finalmente no vale absolutamente de nada porque yo no valgo nada. Ya, entonces, en este caso, donde yo tengo las situaciones que involucran la violencia, me podrían llevar no solamente a un ojo morado, sino que también a perder la identidad como mujer, como hombre, como esposa, como persona. En segundo lugar, tenemos las situaciones que provocan la pérdida de la autoestima, como por ejemplo alguna experiencia de rechazo o separación, como que me despidan de mi trabajo, pierda mi relación romántica que tenía, eh, o también puede ser que yo estaba apostándolo todo en un proyecto y finalmente este proyecto sale para atrás, o simplemente porque llegué a la vejez y ya no me veo como me veía antes, o ya mi piel no está turgente y rosadita y con los cachetitos apretables, sino que ahora soy una pasa vieja y derretida. Entonces esto me puede llevar finalmente a ya no ver en mí algo que yo quiero ver, sino que a ver en mí algo despreciable, algo que nadie podría querer y por lo tanto, como nadie me puede querer, yo tampoco me quiero y me termino castigando por cosas que no me merezco ser castigado. Y por último, Velázquez y Small nos cuentan de el tercer problema o la tercera crisis, que serían los problemas médicos y quirúrgicos que llevan al temor a la muerte, la invalidez o a la desfiguración. Debemos considerar que cuando la persona está hospitalizada, también podemos tener una crisis de la autoestima porque me veo desvalido, porque ya no soy capaz de hacer las mismas cosas que yo hacía en mi casa, o ya no soy capaz de hacer las mismas cosas que yo hacía previo a enfermarme. Además de que estando en un hospital, estando en un pabellón,
me van a decir, ya, muévase para acá, y dése vuelta, y póngase así, y póngase allá, o le vamos a tomar exámenes, vamos a controlar los signos vitales, vamos a darle un medicamento. Y finalmente me genera ansiedad que todo el tiempo me estén picoteando, todo el tiempo me estén dando cosas, todo el tiempo me estén dando información que puedo entender o no entender, y eso finalmente me puede llevar a la frustración de este proceso de enfermedad y que me puede llevar incluso a recuperarme, a quedar con una secuela permanente o a morirme. Por lo tanto, la incertidumbre que viene con la enfermedad, con el trato que me dan o con la hospitalización misma, es algo que me podría llevar a tener una crisis emocional, personal o familiar. Por lo tanto, como modelo de intervención, es decir, las cosas que yo debería realizar durante esta terapia, van a ir desde lo primero que sería acoger a la persona, facilitar que me cuente qué es lo que está pasando, no juzgar, no tener estereotipos. Por ejemplo, cuando un niño muere, muchas veces se dice, ay, pero ahora tienes un angelito que te está cuidando. Yo creo que la mamá no quiere un angelito, la mamá quiere ese bebé que acaba de perder o quiere recuperar ese niño que acaba de morir. Por lo tanto, tengamos cuidado con las palabras de buena crianza que nos han enseñado, porque muchas veces hay cosas que la gente dice que no tiene sentido, que se dicen porque siempre se han dicho, pero que siempre se hayan dicho no significa que estén bien. Por lo tanto, el no seguir los estereotipos habituales es una muy buena estrategia para la acogida de nuestro paciente que está en una crisis. Favorecemos una transferencia positiva, es decir, que mi paciente pueda entregarme esta información o esto que está viviendo y experimentando y que yo lo pueda escuchar y pueda también asimismo entregar una retroalimentación que no es mi opinión, sino que el paciente sienta que yo lo entiendo y que estoy escuchando lo que me dice. Acá también podemos hacer que prime, sobre todo en esta fase tan aguda, el contacto físico en vez de hablar. Muchas veces las personas no necesitan que yo diga cosas. Ellas necesitan un abrazo, que les tome la mano, que les dé una caricia, que les dé una mirada contenedora, pero las palabras sobran. Por lo tanto, tenemos que entender que muchas veces, a veces la gente necesita una oreja, a veces la gente necesita un consejo y a veces simplemente necesita un abrazo. Así que en esos casos tenemos que tener mucho ojo clínico para saber exactamente qué es lo que mi paciente está buscando en ese momento. Y si yo no logro discernir, no logro entender, no logro descifrar qué es lo que quiere mi paciente, puedo preguntarle. Decirle, por ejemplo, mire, yo sé que estás mal en este momento. Yo sé que necesitas apoyo. Yo estoy aquí para apoyarle. Yo te puedo escuchar, te puedo aconsejar o simplemente te puedo prestar mi hombro para que tú llores. Dime qué necesitas de mí. ¿Cómo te puedo ayudar? Y en base a eso seguir trabajando para contener a mi paciente y darle a entender que nosotros siempre vamos a estar disponibles, ¿ya? Pero sin, por ejemplo, si yo estoy en un turno que es de las 8 de la mañana a las 12 o sea, perdón, a las 8 de la tarde, entonces yo siempre voy a estar disponible para mi paciente en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque si mi paciente siente que después de mi turno me puede seguir llamando, me va a pedir el teléfono, me va a seguir por Instagram, me va a seguir por Facebook, y al final se va a transformar en un acoso. Por lo tanto, yo tengo que ser muy clara que durante el tiempo que yo esté de turno, yo estoy 100% disponible. Pero después de eso, yo también tengo una vida y necesito seguir viviéndola. Por eso que las comunicaciones también tienen que ser breves.
Tiene que ser una comunicación donde mi paciente me pueda expresar lo que siente y si no puede expresármelo, darle el tiempo a una próxima oportunidad para que él pueda identificar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando. Lo segundo es focalizar el problema, es decir, clarificar o delimitar, desmenuzar hasta cierto modo qué es lo que lleva al paciente a tener esta crisis. Poder entender el origen o la causa que genera toda esta sintomatología disruptiva o desorganizada. Entonces, el entender de dónde viene la sintomática nos va a ayudar también a resolverlo. Entonces, acogemos al paciente, focalizamos el problema y luego nos vamos a la valoración de la gravedad. Es decir, evaluamos el riesgo real que puede presentar mi paciente de autolesionarse, es decir, que mi paciente se autoflagele o que mi paciente diga ya no quiero más caminar y se tire por la escalera, o que mi paciente básicamente tenga un deseo autolítico y quiera intentar, ¿cierto?, terminar con su vida. También tenemos que ver la valoración de los recursos personales que pueda tener mi paciente, es decir, si mi paciente tiene tolerancia a la frustración, si mi paciente tiene energía y ánimo, si mi paciente tiene resiliencia como para poder actuar con él o fortalecerlo, si mi paciente está empoderado o no de estas capacidades y también ver las limitaciones que tenga, porque muchas veces tenemos pacientes que son inmaduros emocionalmente, donde hay muy poca tolerancia a la frustración, donde se dejan llevar por las emociones más básicas, donde muchas veces ellos entienden que existe una forma, o sea, existe un fondo que es lo que yo quiero decir, pero omiten completamente el manejo de la forma en que se dicen las cosas. Entonces puede que yo estoy diciendo que esté súper triste mientras estoy tirándole una taza en la cabeza a mi terapeuta, por lo tanto eso se puede malinterpretar como agresividad en vez de una depresión. Entonces, como un estado maniático o psicótico en vez de síntomas negativos depresivos. Entonces, tenemos que ver que existe una forma de decir las cosas y existe un fondo que yo quiero comunicar. Y esos dos tienen que ir de la mano. Y una vez que ya acogimos al paciente, lo contuvimos, focalizamos, sabemos cuál es el problema, valoramos las capacidades de mi paciente y valoramos también las limitaciones que tenía, vamos a poder encontrar los recursos, ya sean personales, familiares o comunitarios que pudiera tener mi paciente para ayudarlo a resolver la crisis. En este caso lo podríamos inclusive derivar al psiquiatra o darle una nueva hora con el psicólogo. En el caso de que sea necesario, inclusive podríamos internarlo en una unidad de paciente agudo donde se puedan ver estos trastornos que lo están agobiando en este momento. Y por último, realizar un seguimiento de estas conductas que se realizaron con el paciente para ver si tuvieron o no alguna mejoría en su sintomática. Esta intervención entonces puede ser fundamental para restituir la función del soporte y contención del paciente cuando éste se sienta inundado por vivencias o experiencias que amenacen su capacidad de autocontención emocional. Es decir, cuando el paciente se sienta sobrepasado por la experiencia que está cursando en ese momento. Explorar el significado de la experiencia, es decir, ¿qué es esto para mí? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me desmejora? ¿Lo voy a acoger o me voy a desvincular? El significado de esta experiencia para mi paciente y promover la posibilidad de que éste pueda ser contenido en un ambiente emocional que facilite y promueva la estabilidad en la salud mental es súper importante para que mi paciente pueda volver a un equilibrio previo. ¿Ya? Entender qué es lo que estoy viviendo o simplemente aceptarlo, ya porque muchas veces no le vamos a poder encontrar sentido a todo, pero sí podemos hacer las paces y estar bien con lo que ya vivimos y seguir adelante. Entonces, en este ambiente facilitador no siempre va a ser tan simple construir un entorno de equilibrio. Va a ser
muy complejo el muchas veces encontrar las capacidades que pueda tener la persona o identificar cuáles son sus limitaciones, pero tenemos que evitar frustrarnos y utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para poder conseguir nuestros objetivos o al menos acercarnos a él, y que en este caso sería ayudar a nuestro paciente. Nosotros estamos ahí para que el paciente se sienta contenido, apoyado, escuchado y que sienta que también nosotros vamos a poder ayudarle a resolver las cosas, no resolverlas por él, no hacer el trabajo que él tiene que hacer, pero sí que lo vamos a poder ayudar a volver a su estado de equilibrio. Acá nosotros, como personal de salud, por lo general nos preparamos mucho para ver a las personas en su estado biológico, es decir, cuando tienen una enfermedad física, pero obviamos este componente que es un poco más emocional, entendiendo que el paciente va a tener que ser capaz de enfrentarse y adaptarse, ya sea a la enfermedad, a la crisis, pero no consideramos que ellos muchas veces no van a tener las herramientas, o si las tienen, muchas veces también me va a pasar que no las sé usar, porque yo puede que tenga todos los conocimientos, pero que también en la pena, la ansiedad, la depresión o lo que sea que esté viviendo, no me permita utilizarla. Y en ese caso, yo no voy a poder manejar la crisis o el conflicto. Por lo tanto, voy a poder tener como paciente una actitud de indiferencia, poca aceptación, frustración, y a nosotros como personal de salud también nos puede llevar a tener una crisis, porque yo podría incluso llegar a tener una actitud que sea poco empática, fría, que rechace a mi paciente, lo que está también complejizando la posibilidad de tener un ambiente donde podamos tener un desarrollo de los mecanismos de adaptación que pueda presentar la persona. Y todo porque no entiendo por qué mi paciente que tenía que venir a operarse de, no sé, una curación de un pie diabético, iba a ir a pabellón para un aseo quirúrgico. Yo no entiendo por qué viene triste, por qué este paciente tiene tanto problema. Pero si me pongo a conversar con él, me cuenta que parece que le van a cortar el pie y que ya con los aseos quirúrgicos no va a ser suficiente. Entonces yo también tengo que ser empático en ese sentido y vuelvo a lo que ya había comentado en clases anteriores, que no es que yo me ponga a llorar con mi paciente intentando entender lo que está viviendo, sino que lo que debemos realizar es intentar entender qué es lo que él siente para poder ayudarlo. Eso es la empatía. No ponerme a llorar con él, no ponerme a gritar con él, no ponerme a tirarle piedra a todo el que me pasa por delante porque hoy día he elegido el camino de la violencia, sino que entender la experiencia que está viviendo mi paciente y ayudarlo a adaptarse para que mi paciente pueda tomar el mejor camino frente a la crisis y no descompensarse, porque el paciente ya lo pasa mal como para que yo lo siga tratando mal. Entonces, la intervención en la crisis también se puede implementar de manera preventiva. Cuando yo sé que va a existir en un futuro próximo alguna situación de estrés que podría ser traumática para el paciente, como por ejemplo la amputación, ya sea de un dedo, del pie, de una pierna, o que mi paciente va a recibir un trasplante, ya sea de corazón, de hígado, o si no recibe este trasplante, finalmente puede morir. Entonces, sabiendo que van a existir este tipo de situaciones, podemos preparar a nuestro paciente explorando sus emociones, ayudándolo a encontrar y mejorar sus herramientas emocionales y además que él pueda identificar sus emociones para que cuando llegue el momento, él sepa qué hacer con esto que está sintiendo. Y lo vamos a dejar hasta aquí esta cápsula. Espero que les ayude y les sirva con el estudio o que les sirva para la vida, porque muchas veces el poder entender a mi paciente
me ayuda también a entenderme a mí mismo. Nos vemos en la siguiente cápsula.